Muy buen día. Es un placer para mí, su servidor José Jiménez, pastor aquí en la iglesia en Chancay, distrito de Lima. Poder ahora, en este momento, tocar un tema que es no solo de suma importancia, sino es algo muy vital porque se trata de la persona de Jesús, de la persona de Dios, hablando de los nombres que Él tiene. En la Biblia se presentan muchos nombres presentados a Jesús y títulos hacia Él. Pero voy a empezar con este propio nombre, valga la redundancia, de Jesús, siendo que es un nombre muy conocido a nivel mundial y el más tocado para nosotros los cristianos, ¿no? Y es el nombre Jesús. Pero vamos a hablar de ellos en algunos nombres que podamos llegar. Tiene muchísimos nombres y títulos en la Biblia. Todo eso presenta la persona de Jesús, sus nombres, y también el carácter de Dios hacia el bien de la humanidad. Y es algo glorioso. Pero para empezar quiero dar lectura al libro de Filipenses, el capítulo 2, para poder lectura sobre este tema maravilloso que nos concierne, ¿ya? Algo que debemos nosotros los creyentes y todas las personas de alguna y otra manera poder saber y conocer de los nombres o los títulos que le da la Biblia a Jesús. Dice en Filipenses capítulo 2, el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí está Dios, por medio del apóstol Pablo, dándole un nombre especial sobre todos los nombres, y es el nombre Jesús. Y es que en la Biblia Jesús significa Salvador, por eso la suma importancia de su nombre. Y voy a leer el libro justo de Mateo capítulo 1. El libro de Mateo capítulo 1, el versículo 21, nos va a declarar esta verdad. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está el ángel, se acerca a José en sueño, le habla y le dice, bueno, María va a dar un hijo y ese hijo va a tener un nombre y su nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Él es el salvador de nuestros pecados. El hombre es pecador, las personas somos pecadores. Y nuestros pecados nos hacen vivir una vida cruda, crítica en esta tierra. Y aun cuando el ser humano muere sin este Salvador, sin este Jesús, por sus pecados va al infierno eternamente. Por eso su nombre es importante, Jesús, el Salvador de nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús significa Salvador. Es el Salvador único en el mundo para la humanidad. El Jesús de la Biblia. Este Cristo del cielo, a la vez que también como así le llamamos. Hay otro nombre también el que vamos a poder ver que es muy importante y es el otro nombre que se le acredita a Jesús, es Emmanuel. En Mateo 1, 23, ya estamos ahí nuevamente, vamos a tener que ver ahí en el mismo pasaje hablando el ángel ahí con José. Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, hablando del mismo niño, de Jesús. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel le dice, se va a llamar Jesús y también se va a llamar Emmanuel, que traducido Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros, o sea, Dios no está solamente allí existiendo como Dios, sino Él está con nosotros, con la humanidad. Él vino al mundo, Él está relacionado y ama y aprecia y quiere lo mejor para el mundo, para con nosotros. Dice, ahí está, he aquí, una virgen concebirá y dará luz hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús fue el nombre que Dios le dio. Eso lo hemos visto ahí mismo en el versículo anterior. Mientras que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, declara que Jesús es el Salvador y es Dios a la misma vez con nosotros. En San Juan 1:14, alguien diría, ¿y cómo es que fue así Dios con nosotros? Bueno, pues para muchos es un misterio, pero ya es un misterio revelado de hace más de 2000 años atrás. Y está en la Biblia en San Juan 1:14, dice así San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo que está en el versículo 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el 14 dice, y aquel verbo, del mismo verbo que está hablando San Juan 1:1, se hizo carne. Estamos hablando de este Jesús
es también Emmanuel, Dios con nosotros, se hizo carne. Él, estando en su gloria, Dios en su gloria, dejó su gloria y vino al mundo para hacerse carne. Por eso se llama Emmanuel. Dios con nosotros, habitó entre nosotros, vivió entre los seres humanos en el mundo hace 2000 años atrás. En estos momentos Jesús, Emmanuel, está al lado del Padre, pero obrando aún así en el mundo hoy, por toda la eternidad, hasta que Él venga y suceda todos los planes que Él tiene para con nosotros, Él seguirá siendo Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es algo interesante poder ver cómo es que Jesús tiene a la misma vez este nombre de Emmanuel. Él es Dios con nosotros, y qué maravilloso. A la misma vez también Él tiene el otro nombre que se llama el Cordero de Dios. Un cordero usaban en el Antiguo Testamento los judíos para poder expiar sus pecados en el tabernáculo por los sacerdotes. Ese cordero, ese animalito, tenía que ser único, tenía que ser sin enfermedad, sin ninguna lesión, nada. Y por eso cuando el apóstol Juan, el Bautista, está ahí bautizando en Betania, cuando ve a Jesús dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es un título muy especial y dulce para aquellos que creemos en el Señor. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay pecado. Remisión quiere decir es que Él con su sangre limpia, perdona o saca la culpa del pecado del ser humano. Y era necesario tener un cordero sin mancha, y ese cordero era Jesús, y ese nombre Dios le da, Juan le da, he aquí el Cordero de Dios. Entonces el otro nombre para Jesús es Emmanuel. El otro nombre para Emmanuel, que es el mismo Jesús, es el Cordero de Dios. No solamente que perdona y a la misma vez, sino quita el pecado del mundo. Nos limpia, nos puede perdonar. Y ese es lo maravilloso. Al ver los nombres que mencionamos en esta entrada nada más, podemos amarle como Jesús y como Él es digno. Dios, quien vino a ser nuestro Salvador, y como Emmanuel, Dios con nosotros, podemos alabarle como Cristo, el ungido de Dios, quien lleva a cabo el propósito de Dios, y como la palabra viviente que expresa de manera perfecta a Dios en todo. Y podemos darle gracias por ser el Cordero de Dios sin mancha o defecto alguno, para poder dar su vida en rescate por muchos, por nosotros los pecadores. Y era necesario que hubiera un Cordero, pero en este caso fue la persona de Jesús. Este nombre, el Cordero de Dios, lo hace especial, único, y gloria al Señor por eso, ¿no? Y qué bueno poder decir: gracias Jesús, gracias Emmanuel, gracias Cordero de Dios, que perdonas, que quitas y nos das la vida eterna para el bienestar humano, en su misericordia, en su gloria, en su majestuosidad para con nosotros. Y qué maravilloso poder saber estos nombres que se le da a Jesús, se le acredita a Él, ¿no? Y gracias a Dios por ello. Podemos entender entonces de esta manera, por estos tres nombres, que Jesús se hace único y especial. Que el Señor pueda seguir ayudándonos. Conocer más de los nombres de Jesús es algo muy necesario, indispensable para el ser humano común y corriente. Y es que debemos nosotros de entender esto. Que el Señor les bendiga. Buen día.